Hola y bienvenidos a un vídeo especial para códigoculto.com y para el canal de YouTube a Enigma. Y este es programa especial, como siempre son especiales programas en los que traemos a algún invitado. Y en este caso tenemos con nosotros a Pedro Noguchi. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sonia? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantada de tenerte aquí, Pedro. Entonces, os hago, chicos, una breve introducción para el que no conozca a Pedro todavía. Y es que él tiene mucha experiencia en el estudio de asuntos paranormales. De hecho, dirige el programa Paradigma Cero y es fundador del grupo de investigación Dharma Paranormal. Y también es compañero que escribimos los dos en Código Oculto. Entonces, Pedro, lo primero que yo te quería preguntar es ¿cómo llegaste a interesarte en el mundo de lo sobrenatural y qué fue exactamente lo que te llamó la primera vez? Mira, eso ocurrió cuando yo era todavía muy pequeño, tendría pues 12 años y me interesaba mucho ese tipo de información, incluso llegaba a coleccionar revistas de la época que trataban del tema y también recortes de periódicos, ¿no? Ya con el transcurso de los años, cuando era estudiante, pues hice mi primera prueba de psicofonía en un cementerio y era una época en que solamente podías utilizar las cintas magnetofónicas, ¿no? Los Ujú. cassettes que le decimos aquí. Logramos captar algo un poco extraño que era una especie de música andina que se utiliza mucho, o sea, se escucha mucho en los funerales o si no también en los Días de los Muertos, ¿no? Vaya. Eh, Después de un buen tiempo, no es que me haya dedicado pues de lleno al tema de lo paranormal, pero tuve algunas experiencias extrañas también, ¿no? Una ocasión estaba yo durmiendo, era 3 de la mañana aproximadamente y me despertó un ruido que bajaba de las escaleras de la azotea y me puse en alerta, pero en ese momento mi puerta de mi dormitorio se abrió y he logrado ver entre medio, entre sueño y despierto, una figura de 1,20 m aproximadamente de altura, totalmente oscura. No le podía ver el rostro y como que este ser se sorprendió también de encontrarme despierto viéndolo y volvió a cerrar la puerta y escuché los pasitos que se iban hacia arriba. Entonces yo me quedé pues helado y esos segundos que me costó reaccionar, he ido pensando todavía que podía haber sido un ladrón que se había metido a mi casa, que se hablaba mucho de una modalidad de utilizar niños, ¿no? Seguramente para primero aplicarles algún tipo de sustancia para adormecerlos, para ellos entrar. No sé, en ese momento pasaron por mi cabeza un montón de cosas. Pero he seguido hasta la azotea, que dicho sea de paso, estaba totalmente enrejado el techo, que era imposible que alguien entrara o saliera de allí y no había absolutamente nada, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Consulté en esa época con varias personas conocedores del tema, no sabían definir si era un ser espiritual o era otra cosa Ajá. que no provenía de este mundo. Y me quedó esa duda, ¿no? Luego una serie de situaciones también que fui testigo de personas que fueron afectadas por temas pues de entidades, malas energías, temas de brujería inclusive. Eh, en algunos casos pues, incluso algunos de ellos me afectaron personalmente y poco a poco creo que ya empecé a empaparme más sobre este asunto, ¿no? Hasta que en el 2007 eh, fundamos el grupo Dharma Paranormal precisamente para tener más acceso a estos casos que en forma individual es mucho más difícil que se te presenten, ¿no? Sí. Entonces, de ahí ya creo que eso ha ayudado mucho a esa frecuencia de casos a poder un poco analizarlos, ¿no? Y tratar de ver los posibles orígenes de estos fenómenos. Bien, pues mira, justo te iba a preguntar si habías tenido algún encuentro propio, personal, con lo sobrenatural y resulta que has tenido como una especie de visitante de dormitorio. Y de todos estos temas que podemos diferenciar un poco dentro del ámbito, que si posesiones, que si poltergeist, ¿qué es en lo que más te gusta centrarte? Bueno, el tema de los fenómenos espirituales, llamémoslo así, porque en realidad paranormal viene a ser todo lo que no se puede explicar mediante la ciencia tradicional. Dentro de estos fenómenos, pues hay una gama de, digamos, de una clasificación.
Por ejemplo, podemos hablar de captaciones de voces psicofónicas, ¿no? Sí. También de captarlas mediante imágenes, lo que es los fenómenos, no, las cualidades psíquicas de las personas que a través, por ejemplo, de la mediunidad hemos logrado tener también contactos con estos seres o personas fallecidas, en fin. Entonces, digamos que toda esa gama forman parte, ¿no?, de los casos que nos ha tocado presenciar, ¿no? Ya veo. Y Pedro, me gustaría preguntarte también por el tema de los fraudes en el mundo de lo sobrenatural, porque es que ahora a mejor va incrementando la tecnología, la calidad, parece que cada vez va habiendo más. Entonces, ¿cómo distingues un caso fidedigno de uno que es un fraude? Es cierto lo que dices, por ejemplo, en los últimos años donde existen ya muchas aplicaciones de Sí. teléfonos o programas también donde puedes manipular imágenes, cada vez se hace más difícil identificar un fenómeno si es real o no. Y eso lo puedes ver tanto en YouTube como en TikTok, en fin, en todas las redes, como si fuese un deporte de las personas, ¿no? Es importante, aparte del ojo clínico que uno podría desarrollar con el tiempo, pero no es suficiente, tener un contacto directo con la persona que lo captó y en qué circunstancias. Ya solamente con eso creo que te da unos indicios de que si es cierto o no, porque existe un cierto patrón en la fenomenología, ¿no? Ajá. Que no pueden ser obviados. Entonces, estas personas no las conocen necesariamente y hay vacíos en esa historia. Entonces, eso también te da más o menos un indicio para sospechar de que puede ser real o no. O puedes recurrir también a terceras personas, ¿no?, que conozcan al que hizo este registro, ¿no? Entonces, digamos que hay que abordarlo por varios lados y no solamente basarse en la evidencia gráfica. Ya veo, o sea que si, por ejemplo, tú te encuentras con un vídeo de se ha grabado un fantasma, vamos a poner, y no tienes posibilidad de hablar ni con la persona que lo grabó ni con conocidos suyos, solo haciendo caso del metraje es posible identificar el fraude, a veces sí, a veces no. En muchos casos sí, salvo que la persona sí tenga conocimientos de cómo funciona el fenómeno, pero en la mayoría de los casos cometen un error, ¿no? Eh, por ejemplo, pues las sombras que produciría esta imagen o no, siempre, o el problema del pixelado, también comparas con el fondo y te das cuenta que ha sido montajes. También hay maneras de detectarlo a simple vista, ¿no? Ya veo. Y bueno, pues cambiando de tema, Pedro, porque te quería preguntar también, por el motivo que sea, el que tú prefieras, de todos los casos que tú has estudiado, porque sé que has estudiado bastantes, ¿cuál es el que a ti más te ha impactado de todos y por qué? Mira, el que me sorprende todavía los casos de posesiones y supuestamente demoníacas, ¿no? Sí. Porque hemos presenciado incorporaciones de espíritus en personas, pero son espíritus, llamémosle, desencarnados. Entonces puedes entablar, digamos, una especie de diálogo como para obtener más información de ellos, ¿no? O también saber si la persona puede ser víctima de un problema psiquiátrico Ujú. y esté fingiendo, pero cuando se tratan de ese tipo de posesiones ocurren otro tipo de fenómenos alrededor. Uno de los casos más fuertes que hemos tenido, por ejemplo, era de una mujer que estaba siendo atacada desde hace un buen tiempo por una entidad y fue inclusive arrastrada de la cama delante de un testigo, que tuvo que force, el testigo tuvo que ayudar a que no se la llevaran, ¿no?, porque la estaban arrastrando hacia la puerta. Después esta mujer apareció estando sola, totalmente atada con un cable de un cargador móvil, de una forma pues que ella misma no se lo hubiera podido hacer. Y nos convocaron cuando empezó a brotar sangre de las paredes, que pedimos que no la tocaran hasta que nosotros llegáramos. Enviamos a analizar esa sangre y correspondía a sangre humana. Podría haber sido, si hubiesen querido hacer una farsa, pues hubiera sido un pigmento o puede haber sido sangre de un animal, de un pollo, por ejemplo. No, era sangre humana y era en tal cantidad que era difícil pensar que ellas mismas se les trajeran para hacer ese truco, ¿no?
tuvimos que recurrir a un liberador carismático. Hemos, pudimos grabar toda la sesión y ocurrieron otras cosas, pues como malos olores, transfiguraciones de rostros, es algo imposible de fingir, ¿no? Pero ¿estabais Ambientes, vosotros delante? ¿Lo pudisteis sí, atestiguar, las transfiguraciones? claro, por supuesto. O sea, que visteis como a una persona delante vuestro se le cambiaba la cara. Totalmente, ¿no? O sea, como que se le estiró el rostro, Sí, las cejas también se pusieron como más afiladas, los pómulos un poco más sobresalidos. La voz cambió un poco, no como saben en las películas, una voz gutural, ¿no? Pero lo que sí me sorprendió es que las pupilas se pusieron totalmente negras, oscuras. Eh, y parecía que era una especie de entidad que hablaba de una forma muy sensual. Digamos, rechazaba esta sesión sutilmente amenazando al liberador, pero notaba cierta sensualidad, como una especie de demonio tentador, ¿no? Eh, entonces fue necesario recurrir a 2 sesiones por lo menos para desalojarla, ¿no? Eso me impactó bastante porque era la primera vez que veía un caso de esa magnitud. claro, Era de muy hecho diferente. te iba a preguntar, Pedro, porque ¿qué siente uno cuando está viendo ese tipo de cosas suceder delante de él? Mira, cuando estás entre varias personas, no sientes el temor que sentirías si lo presenciaras solo, es Claro, cierto. Sin embargo, siempre existe esa cautela de que qué más podrían ser capaces de hacer. Si ha podido hacer brotar sangre en las paredes, se ha podido transfigurar su rostro, no sé, pues tienes temor a veces de que tenga, que es una característica también, también en las posesiones, el titanismo, que es la fuerza sobrehumana sí. independientemente del cuerpo en el que está alojado, ¿no? Y que pueda llegar a afectar o dañar a los que estábamos presentes, ¿no? ¿Y calificarías tú este caso entonces como el más aterrador que tú ya has vivido o has vivido algunos que aunque no sean tan impactantes te hayan dado más miedo? Uno de los, digamos, por lo singular que fue, ¿no? Pero Sí, sí ha habido otros casos que también nos han impactado, ¿no? Por ejemplo, cuando hace algunos años realizamos una visita a un camposanto, es un camposanto en realidad que es una ciudad sepultada que en 1970 a raíz de un terremoto hubo un alud del sí. nevado Huascarán, que es el más alto del Perú, Ujú. y en 3 minutos llegó hasta esta ciudad y la sepultó totalmente. Se calcula que cerca de 25.000 personas murieron en un instante. Entonces, lo que manifiesta los testigos actuales, que son residentes o sobrevivientes que construyeron la nueva ciudad a 1 kilómetro, es que de noche se escuchan todavía gritos, ¿no? Desgarradores, y cuando todo es una pampa desolada. Cuando ni bien ya hemos llegado a ese lugar en la noche, lo primero que nos recibe es un ruido ensordecedor de como si una roca rodara. Nosotros en realidad nos asustamos porque pensábamos realmente hay otra avalancha, ¿no? Claro. Pero nos hemos fijado alrededor y no había absolutamente nada. Luego ya la sensación de que tuvieron mis compañeros de que estábamos siendo observados. Incluso yo llegué a escuchar como si caminaran a nuestro alrededor por la pisada en la hierba. Y ellos llegaron a apreciar siluetas que como que caminaban y se sumergían o se hundían en el piso, ¿no? Cuando eran detectadas. Entonces fue una situación tan tensa que a pesar que éramos más o menos 5 o 6 personas, eh, como que no éramos bien recibidos, ¿no? Y que probablemente estábamos nosotros transgrediendo un lugar que para ellos era pues eh, les pertenecía o éramos nosotros considerados extraños al lugar y un poco para evitar que nos, digamos, sufrir algún tipo de agresión o también si alguna de las personas se encuentra pues en un momento de su capacidad psíquica muy sensible, incluso puede haber una incorporación, ¿no? Entonces para evitar eso retornamos a los vehículos que estaban estacionados más o menos a 1 kilómetro y cuando hemos salido del lugar
los dos vehículos tenían como huellas de manos, pero manos más pequeñas, como si desesperadamente alguien estuviese golpeando para subir al vehículo. Como estábamos acompañados de un compañero psíquico, él pudo ver dentro de esa impregnación inclusive la apariencia del ser que llegó a ingresar al vehículo. Y describió como una persona, una mujer del lugar, que todavía seguía reviviendo el momento de la tragedia, de la catástrofe natural, como una especie de loop. Curiosamente, nosotros habíamos aparcado los vehículos en el camino que conducía a un cementerio que se encontraba en una colina elevada, que fue, digamos, el lugar donde se salvaron un centenar de personas que tuvieron la oportunidad de correr mientras caía la luz. Todo el resto desapareció. Quizás este era una de las personas que intentó llegar al lugar y dentro de su lógica nuestros vehículos habría sentido que podían haberla salvado y quizás para que le abran la puerta porque se notaban huellas inclusive del canto de una mano golpeando la puerta. Fue bastante extraño. Y estas huellas no era una huella de una impregnación de una mano limpia, sino que como si hubiese sido una mano con barro, pero ya seco. Sí. Seco, ¿no? Como si yo hubiese tenido varios días secándose ahí. Fue también una situación bastante extraña que ocurrió. Y ya veo, se habla mucho también de que lugares, es como que se queda algo en un lugar donde ha habido una tragedia muy grande. Y no se habla tanto así cuando sucede al contrario, como si hubiera un sitio donde haya habido una alegría muy grande, ahí no se quedan ese tipo de fenómenos grabados, pero sí cuando son tragedias y cosas como muy pesarosas. Sí, mira, hay una gran diferencia. Eh, Parece que todo estas emociones fuertes, eh, crean las condiciones para que tantos sonidos como ciertos tipos de imágenes queden en el lugar, ¿no? Ahora que mencionas de que si esto podría suceder en lugares donde no han ocurrido tragedias, sino más bien han sido, Ajá. digamos, lugares donde hubo mucho alegría, fervor, Sí. también he escuchado que suceden. Eso es un punto interesante también para analizar. Por ejemplo, teatros, cines, plazas de toros, donde más que nada hay euforia. Sin embargo, personas que trabajan en el lugar cuando ya no hay no hay público, que todavía se logran escuchar voces o inclusive multitud de personas gritando, Sí. pero como un acto deportivo, no es gritando de dolor. Incluso también hay fenómenos en colegios de niños, donde supone que hay alegría, y no necesariamente significa que haya ocurrido algún evento trágico en el lugar, pero quizás este ambiente también contribuye a que ciertos sonidos quedan impregnados en el lugar, ¿no? Y Pedro, ¿qué caso, ya no sea de los que tú hayas podido estudiar personalmente, sino de estos famosos a nivel internacional que tú hayas oído hablar, de estos, cuál es el que a ti más te haya interesado? Uno de ellos está en España. Varios de ellos están en España en realidad, porque sí, por ejemplo, el de las caras de Belmes, Sí. que me parece pues un caso muy interesante porque no solamente se han captado impregnaciones, ¿no?, dentro de las Ujú. superficies, sino también se han captado psicofonías, se han realizado inclusive auditorías con un notario, han vuelto a cementar el piso, han sellado ¿no?, las puertas y después lo han abierto después de un tiempo y han vuelto a aparecer. Otro de los casos también que me da mucho interés, por ejemplo, es en Belchite, Sí. porque ocurren cosas muy similares a lo que ocurre acá también en Lima. En Belchite, como tú muy bien sabes, en la época de la guerra De la guerra civil, civil. hubo prácticamente un bombardeo y todavía se siguen captando sonidos pero de maquinaria, de explosiones, ¿no?, de bombardeos que uno no puede pensar de que tienen un alma y que están ellos ahí. Las máquinas no tienen esa capacidad, pero algo pasó que permitió que se quede impregnado. Entonces aquí han ocurrido también batallas
del siglo XIX, por ejemplo, y en esos lugares todavía se escuchan caballería, se escuchan como bombardeos. Entonces, esto refuerza un poco lo que te acaba de comentar, de que quizás la concentración de emociones de miles de personas en el lugar Sí. crean esta condición para que los sonidos también queden rebotando y se reproduzcan en forma pues aleatoria y indeterminada, porque no sabes hasta cuándo va a durar eso. Es como que cuando hay algo muy, muy potente a nivel emocional, se quede como impregnado ese momento en el tiempo, se queda esa impregnación en el lugar y se vaya como repitiendo, algo así similar. Claro, exactamente, ¿no? Es una teoría en realidad, porque todavía no puede ser demostrada, pero la casuística nos ayuda bastante a un poco explicar el fenómeno y se inclina en esa dirección, ¿no? De que tenga que ver algo las emociones también. ¿Qué le dirías a alguien que tenga que tener en cuenta, a alguien que se quiera dedicar a lo mismo que tú, a investigar este tipo de fenomenología? Eh, en principio tener pues el interés de encontrar la verdad, no, porque últimamente, no últimamente, en los últimos años también he visto bastantes jóvenes que a raíz de que también ha aparecido nueva tecnología, que es mucho más accesible, solamente realizan esto para buscar emociones, el susto o demostrar terror Sí, ante un público con un objetivo de visualizaciones, likes, llamémoslo como. sí, Pero eso no necesariamente es investigar, porque después no te dan ninguna conclusión de lo que ocurrió, o por lo menos formular algún tipo de hipótesis de lo que podría estar ocurriendo ahí. Simplemente es buscar el susto. Pero por otro lado, ese no es el problema. El problema es no saben, hay ciertos riesgos a los que se pueden exponer. El mundo, como te decía, el mundo espiritual es bastante amplio, hay de los dos, hay de lo interesante, de lo fascinante, pero también hay un lado que hay que tener cuidado para tocarlo. Si vas a ingresar a un lugar, hablo de los jóvenes que recién están incursionando en esto, sí. donde se realizó, por ejemplo, hace mucho tiempo un ritual oscuro o llamémosle pues satánico. Y se ponen a practicar Ouija para fomentar los fenómenos y poder captarlos. Ellos no saben en realidad pues a lo que se están exponiendo porque muchas posesiones han ocurrido en esa situación. Porque o sea, la persona los llamó, los invitó a venir. Y si por casualidad algún integrante de ese grupo pues tenga una capacidad mediúmnica o puede ser vulnerable a cualquier tipo de incorporación. Entonces, en primer lugar, es una recomendación que les doy. Por otro lado, también existe la contaminación energética, que cuando ingresas a estos lugares, quieras o no, hay una energía densa que puede quedarse impregnada en ti y te la puedes llevar a casa. Eso te puede, en el menor de los casos, puede producir algunos malestares físicos, dolores de cabeza, náuseas, pesadillas. En otros casos puede ir un poco más allá. O sea, un poco también aprender a cómo controlar estas situaciones y cómo limpiarte energéticamente cuando abandonas estos lugares y no llevarte el problema a casa. Y lo otro es, antes de ingresar a lugares a investigar, primero informarse. Con todo, gran parte de lo que te acabo de comentar es justamente ver los pros y los contras. ¿Y para qué lo quieres hacer? Si solamente es para mostrarlo, ¿no? Para buscar un poco de popularidad o realmente quieres llegar a fondo. Si quieres llegar a fondo de la verdad, pues primero contactar a personas que conocen del tema, ¿no? Que tal vez la información va a llegar más rápida que hacerlo por propia cuenta, ¿no? Sí. Entonces, todo depende de la motivación con la que uno quiera ingresar a investigar estos fenómenos. Muy de acuerdo contigo, Pedro. Pues ya para finalizar, me interesan qué tipo de conclusiones hayas tú podido sacar según todo lo que hayas estudiado, porque entiendo que habrá diferentes tipos de entidades, energías, presencias que se manifiesten. No sé si nos puedes hablar un poco de qué es lo que estaría detrás de estos fenómenos. Yo lo que, bueno, lo que creo personalmente a raíz de las experiencias que hemos tenido es de que efectivamente existe otro plano. Y
Quizás nuestras limitaciones, ya sea técnicas, ya sean conocimientos, en la mayoría de los casos nos permite acceder a, llamémosle, personas fallecidas que están en un plano todavía intermedio por el tipo de mensajes que nos dan. Sin embargo, también se ha podido recibir mensajes de que evidentemente pertenecen a espíritus un poco más elevados y inclusive el mensaje, el discurso que te dan es mucho más esperanzador. Entonces ya estás viendo que hay, como que existen clasificaciones dentro de las zonas donde cada uno de estos está ubicado. Por otro lado, que este mundo en el que vivimos, este mundo terrenal, es como una especie de aprendizaje por el cual todos tenemos que pasar. Y que la muerte significa simplemente un paso para un siguiente nivel. Nos corresponde a cada uno de nosotros tener la suficiente información para no quedarnos estancados en esos niveles como quienes se comunican con nosotros a veces diciéndonos que no saben dónde están, ¿no? La idea es también crecer espiritualmente como para poder evolucionar en las siguientes etapas, ¿no? En fin, son algunas de las tantas conclusiones que uno puede obtener, ¿no? Y cuando se producen eventos de este tipo más negativo, las incorporaciones que llamas tú y demás, eso ya no estaríamos hablando de fenecidos, ¿no? No, claro. Por otro lado, sí, parte de tu pregunta era que existe hay una variedad de entidades que no necesariamente son fallecidos, efectivamente, sí lo hemos comprobado, al menos. Pueden ser desde llamados espíritus elementales, que son espíritus propios de la naturaleza, así como también pueden haber sido, pues, parásitos astrales, que no, digamos que no son entidades con las que te puedes comunicar, porque simplemente son parásitos que se cuelan a nuestro mundo y buscan, pues, que robarnos nuestra energía. En otros casos existen entidades creadas por nosotros mismos, por nuestras emociones, llamadas egregores. Ajá. Algo muy similar a los tulpas, pero los tulpas digamos que es algo mucho más controlado que practicaban los antiguos monjes Sí. tibetanos o los lamas, pero como una especie de ejercicio y ellos tenían la forma de desactivarlos cuando no eran útiles o terminó su práctica. En cambio, los tulpas es algo involuntario, que precisamente se pueden crear en estos lugares donde hay concentraciones de emociones en común. Euforia, puede ser fanatismo, puede ser terror, Ujú. ¿no? En fin, puede haber egregores de la guerra o egregores de la lujuria, ¿no? Que se pueden concentrar en estos lugares donde hay personas que comparten esas mismas emociones, egregores del miedo, en fin. Y son seres, pues, que en pleno proceso de formación. Entonces, ya nada más te he mencionado unas tres, pero existen otras más. Bueno, las demoníacas, efectivamente. Ajá. Eh, eh, entonces, conocer esto, digamos que no es de la noche a la mañana, porque al principio te cuesta creerlo. Piensas de que solamente son fallecidos, y no necesariamente. Pero inclusive gracias a información que nos ha llegado también de estos mismos seres llamémosles superiores o entidades iluminadas, pues poco que nos aclaran el panorama, ¿no? Ya veo. Me gusta porque explicas todo muy, muy claro y muy, muy conciso, Gracias. Pedro. Ya último ya, si nos puedes compartir alguna otra anécdota que te haya sucedido estudiando estas cosas, porque siempre pasan un montón de cosas cuando nos vamos a hacer investigación de campo. Mira, siempre cuando me preguntan cuál ha sido tu experiencia más terrorífica, no necesariamente tuvo que ver con lo paranormal, sino que con mi imaginación, que también es algo que juega mucho en esto, ¿no? Eh, Fue después de una incursión nocturna donde estábamos recogiendo, en un cementerio, estábamos recogiendo ya los equipos, estábamos a punto de partir y yo me acordé que me había olvidado una grabadora en una tumba lejana y que precisamente era un corredor, o sea, donde hay cuarteles de De nichos, nichos, sí. oscuro, y que precisamente en anteriores visitas yo había presenciado posesiones en el lugar a dos personas en diferentes oportunidades. Entonces no era un lugar que me trajera gratos recuerdos,
pero la grabadora era mucho más cara que mi miedo y empecé a caminar. Pero mientras, ¿cómo es la imaginación? Por eso te comentaba, mientras más caminaba, más largo se me hacía ese corredor, Claro. interminable. Y ya llega un momento en que empiezas a escuchar ruiditos y tú ya piensas que son presencias o personas, que no estás solo, pero lo peor ha ocurrido cuando ya de un nicho vacío sale una sombra negra y se abalanza sobre mí. Obviamente pegué el grito respectivo y me arrojé al piso para que esa cosa me iba a chocar. Pero cuando me he volteado, pues aquí le decimos gallinazos, era una especie de buitre, que Ah, hacían sus nidos dentro de estas tumbas, ¿no? Por ejemplo, esa fracción de segundos fue la más terrorífica, el mayor susto que me he llevado. bueno, yo creo que a Entonces, todos por la noche en un cementerio, si nos viene un cacho pájaro como es un buitre de grande encima, a todos yo creo que hubiéramos echado el grito también, ¿eh? por supuesto, ¿no? Como estás con la mente un poco ya, digamos, alterada por el temor, tú no ves un buitre, tú ves un manto, una capa negra que se te viene encima, ¿no? Claro. Entonces, sí, la imaginación juega mucho. Pues genial, Pedro. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia y tus conocimientos. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más antes de cerrar. Bueno, muchas gracias también, Sonia, por la invitación, ¿no? Y quisiera invitar a tu público también que nos visiten a nuestro canal de YouTube, que tenemos un programa todos los viernes llamado Paradigma Cero, cero con número, ¿no? Ujú. Donde también tratamos estos temas, tanto de misterio, hacemos análisis y también abordamos los casos que investigamos. Perfecto, pues chicos, para los que nos estáis viendo, os dejaré el link abajo para que podáis encontrar a Pedro y pues nada, también que sepáis que podéis ir a ver lo que escribimos en códigooculto.com. Así que nada chicos, como siempre, aquí tratamos unos temas muy raros, pero cosas más raras se han visto. Hasta luego.